Liam estaba exhausto, empapado y sin blanca. Sin embargo, cuando vio a una mujer atrapada bajo la lluvia torrencial, se detuvo sin dudarlo. No tenía ni idea de que escondía un secreto que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, un helicóptero sobrevoló su pequeña casa, y lo que siguió destrozaría su tranquila vida para siempre. Esta es la historia de cómo un acto desinteresado convirtió la lucha de un hombre afligido en un sueño renacido. Dale a me gusta y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Liam se secó la lluvia del parabrisas por tercera vez esa noche. Las gotas difuminaban las tenues luces de la calle del pequeño pueblo al que había regresado a regañadientes. Las luces de la ciudad de Las Vegas estaban a kilómetros de distancia, al igual que los sueños que una vez llevó consigo. A los 47 años, viudo con 2 trabajos, la vida de Liam se había convertido en una constante rutina de agotamiento y silenciosa soledad. El silbato de la fábrica había sonado hacía una hora, y ahora se dirigía a casa después de su turno de noche en KFC, con el olor a grasa aún impregnado en su ropa. Miró el reloj del salpicadero casi a medianoche. La lluvia repiqueteaba sin cesar sobre el techo, reflejando la tristeza que sentía. Desde que Maya, su esposa, falleció hacía 2 años, el silencio en su hogar se había hecho más intenso. Las risas que compartieron, los planes que idearon para su negocio de ropa, todo parecía ecos lejanos que el tiempo se tragaba. De repente, a través del parabrisas manchado de lluvia, apareció una figura al borde de la carretera. Una mujer empapada, temblando, con el pulgar extendido para que la llevara. Liam dudó. La noche era larga y le dolía el cuerpo, pero algo en su vulnerabilidad despertó una chispa de calidez en él. Disminuyó la velocidad y se detuvo. La mirada de la mujer se cruzó con la suya. Una súplica silenciosa, pero contundente. ¿Necesitas que te lleve?, preguntó Liam, con la voz ronca por el cansancio. Ella asintió y subió rápidamente. Gracias, susurró con voz suave pero firme. Mientras conducían, el rítmico sonido de la lluvia fue interrumpido por una suave canción en la radio. Una vieja melodía que Liam y Maya habían bailado una vez en su sala. La música despertó algo profundo en él, los recuerdos volvieron en oleadas agridulces. La perdí hace 2 años, confesó finalmente Liam, con la mirada fija en la carretera mojada. Maya, mi esposa. Soñábamos con crear una marca de ropa juntos. Pero la vida tenía otros planes. La mujer a su lado lo escuchaba, su presencia aliviaba el dolor que él rara vez admitía. A veces, dijo tras una pausa, la vida nos lleva justo donde debemos estar, aunque no lo parezca. Sus palabras envolvieron el corazón de Liam como un frágil hilo de esperanza. Sin embargo, habló poco de sí misma, con la mirada fija en las luces que pasaban. El misterio se aferraba a ella como la lluvia de afuera, esquivo y cautivador. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, la lluvia amainó. Le dio las gracias en voz baja antes de salir a la noche húmeda. Liam la vio desaparecer calle abajo, con una curiosa mezcla de gratitud y preguntas sin respuesta arremolinándose en su interior. Mientras conducía a casa, Liam sintió que algo cambiaba. Una frágil semilla de conexión en un mundo que a menudo se había sentido demasiado pesado para llevarlo solo. Poco sabía él que este encuentro casual estaba a punto de cambiarlo todo. Liam permaneció despierto esa noche. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una suave llovizna fuera de la ventana de su pequeño apartamento. El rostro de la mujer no dejaba de rondar en su mente. Sus ojos serenos, la serena amabilidad que parecía romper su armadura cansada. Se preguntó quién era realmente y por qué había confiado lo suficiente en una desconocida como para subirse a su coche en medio de una tormenta. Parecía casi el destino, pero se dijo a sí mismo que no debía ilusionarse. La vida tenía una forma de enseñar lecciones difíciles, no de repartir milagros. A la mañana siguiente, Liam se arrastró fuera de la cama, con los músculos entumecidos y el ánimo por los suelos.
La fábrica lo esperaba de nuevo, un ritmo implacable de máquinas y monotonía. Pero algo en su interior se sentía diferente. Una chispa que no había sentido en meses, quizá años. El recuerdo de esa noche, la calidez de la voz de la mujer, lo acompañó como una brasa silenciosa en el frío. En el trabajo, su mente no dejaba de divagar. Se imaginó contándole a Maya sobre Grace, sobre cómo una desconocida le había ofrecido un pequeño refugio cuando el mundo se sentía duro. Pensó en los sueños que habían compartido, en el negocio de ropa que había quedado aparcado bajo el peso del dolor y las facturas. Se preguntó si tal vez, solo tal vez, aún existía la posibilidad de algo mejor. Más tarde ese día, Liam salió a descansar un rato y vio a un grupo de hombres bien vestidos con trajes negros esperando en la calle. Se acercaron con sonrisas seguras y firmes apretones de manos. Su corazón latía más rápido, con la confusión mezclada con la curiosidad. «Señor Harris», preguntó uno de ellos cortésmente. «Estamos aquí en nombre de la señora Grace Bennet». Liam parpadeó. El nombre lo sacudió. Bennet no era una mujer cualquiera. Corrían rumores sobre la inmensa riqueza de su familia, su labor filantrópica y sus escasas apariciones en la ciudad. Había ocultado su verdadera identidad a propósito la noche anterior, para comprobar si la amabilidad podía ser genuina sin la sombra del dinero ni la influencia. «Queremos invitarlo a conocer a la señorita Bennet. Ella quiere agradecerle personalmente», dijo el hombre. La mente de Liam daba vueltas, las preguntas se amontonaban una tras otra. ¿Por qué él? ¿Qué había visto en un hombre cansado que hacía malabarismos con 2 trabajos y sueños rotos? En menos de una hora, Liam se encontraba sentado en un elegante helicóptero, mientras el mundo se encogía bajo sus pies mientras se elevaban hacia una lujosa finca encaramada en una colina. El zumbido de las aspas era un extraño consuelo, muy distinto del traqueteo de los facto en los frailes de KFC. Miró por la ventana el mosaico de campos y tejados, el pequeño pueblo que creía tener que abandonar para siempre. Al aterrizar, Grace lo recibió con una cálida sonrisa. Sus ojos reflejaban una amabilidad que igualaba a la de la mujer de la noche lluviosa. No parecía una persona adinerada. No como en su coche. Era simplemente una mujer que lo veía a él, no a sus dificultades ni a su estatus. «Gracias, Liam», dijo en voz baja. «Tu amabilidad fue real, y eso lo significa todo». Liam sintió una mezcla de incredulidad y esperanza agitarse en su interior. No era una coincidencia. Era un nuevo comienzo. Liam se sentó en el estudio soleado de Grace. La grandeza de la finca que lo rodeaba le parecía surrealista y distante. Sin embargo, en ese momento, no era el lujoso entorno lo que atraía su atención. Era la silenciosa sinceridad de Grace. Desdobló una carpeta encuadernada en cuero, sus dedos recorrieron las letras en relieve de la portada antes de hablar. «Quería conocer al hombre que me mostró bondad sin saber quién era», dijo Grace con voz firme pero amable. «Con demasiada frecuencia, la gente ve la riqueza y hace suposiciones. Pero tú me ofreciste refugio de la tormenta sin cuestionarla ni dudarlo». Liam tragó saliva, con el corazón latiendo con fuerza. Era cierto. Tras la muerte de Maya, se había endurecido, refugiándose tras muros de dolor y agotamiento. Pero con Grace, algo había cambiado. Su presencia había despertado recuerdos que creía asentados para siempre en silencio. Grace abrió la carpeta, revelando planes para una línea de ropa. Bocetos, telas, modelos de negocio. «Sé de tu sueño, Liam», continuó. «Seguí tu historia en silencio. Quiero ayudarte a hacerlo realidad». Se quedó sin aliento. ¿Por qué? Durante tanto tiempo, sus ambiciones se habían sentido como frágiles barquitos de papel destinados a hundirse bajo el peso de la realidad. Ahora, justo un día antes, allí estaba una mujer, una desconocida, ofreciéndole la oportunidad de reconstruir. «Te doy el capital para que inicies tu negocio. Sin condiciones, solo un simple regalo por tu generosidad».
Los ojos de Liam se llenaron de lágrimas que había luchado por mantener ocultas. ¿Por qué?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque la generosidad es rara, respondió Grace con una cálida sonrisa. Y merece ser recompensada. Durante las siguientes horas, hablaron no como Aerys y el receptor, sino como dos personas que comprendían la pérdida, la esperanza y la frágil belleza de las segundas oportunidades. Liam compartió historias de Maya, su risa, sus sueños, el dolor de perderla. Grace escuchó, sin interrumpir, ofreciendo la clase de empatía que sanaba. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Liam sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en años, el futuro parecía brillante. El negocio de la ropa ya no era solo un sueño. Era un camino iluminado por la gracia y generosidad. Más tarde, al subir al helicóptero de regreso a casa, Liam contempló el pueblo, el lugar que creía haber dejado atrás para siempre. Ahora parecía un lienzo, listo para nuevos comienzos. Esa noche, acostado en la cama, Liam susurró un agradecimiento silencioso a Maya, a Grace, a la bondad desconocida que había provocado una transformación. En lo más profundo de su ser, la esperanza había echado raíces, y con ella la promesa de una vida renovada. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trabajo duro para Liam. Con el generoso regalo de Grace asegurado, se encontró de pie en el umbral de la pequeña tienda vacía que siempre había soñado convertir en una boutique de ropa. La pintura descolorida de las paredes y el crujido del suelo contrastaban marcadamente con el brillante futuro que imaginaba. Pero por primera vez en años, cada desafío se sentía como una oportunidad. Al abrir la puerta esa primera mañana, Liam respiró hondo. Este espacio no era solo una tienda. Era un símbolo de resiliencia, un homenaje a la memoria de Mia y un testimonio de la suya propia. Una esperanza perdurable. Pasó horas desempacando muestras de tela, ajustando percheros y dibujando diseños hasta altas horas de la noche. El sueño que había estado latente bajo el dolor ahora cobraba vida, latiendo con renovada energía. Grace lo visitaba a menudo, siempre apoyándolo discretamente. Nunca se imponía, pero su presencia era un constante recordatorio de que Liam no estaba solo. Una tarde, mientras revisaban los envíos de ropa, Liam compartió más de su historia, las dificultades de criar solo a sus dos hijos, los sacrificios que hizo para alimentarlos y vestirlos, las noches que pasó preguntándose si alguna vez podría recuperar la vida que una vez soñó. Grace lo escuchó, con los ojos llenos de comprensión. «Has llevado tanto sobre tus hombros», dijo con dulzura. «Pero ya no tienes que cargar con todo tú solo». Su amistad se profundizaba con cada día que pasaba, cimentada en la confianza y en la comprensión compartida de que a veces los mejores regalos no provienen del dinero, sino de la conexión humana. La calidez de Grace comenzó a llenar los espacios en la vida de Liam que se habían vuelto fríos y solitarios. Y a cambio, el espíritu sensato de Liam le dio a Grace algo que había anhelado en silencio: compañía genuina. La noticia de la boutique de Liam se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. La gente se sentía atraída no solo por la calidad de sus diseños, sino por la historia que había detrás. Una historia de pérdida, amabilidad y el poder de creer en las segundas oportunidades. Empezaron a llegar pedidos, y con cada uno, Liam sentía crecer su confianza. Una tarde, mientras el sol se ponía y proyectaba tonos dorados a través de los escaparates de la tienda, Liam se quedó detrás del mostrador, observando la bulliciosa calle. La lluvia que una vez simbolizó las dificultades ahora se sentía como una bendición. Un recordatorio de que a veces, tras las tormentas más oscuras, surgen los días más brillantes. En ese momento, Liam se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. El hombre que una vez se había definido por la pérdida ahora se definía por la esperanza, el coraje y una amistad que había florecido de un simple acto de bondad en una noche lluviosa. Pasaron los meses, y la boutique de ropa de Liam se convirtió en algo más que un negocio.
Se convirtió en un faro de esperanza para todo el pueblo. La comunidad que una vez dudó de sus posibilidades ahora lo admiraba. El hombre que se había alzado tras la angustia y las dificultades. Impulsado por la bondad y un sueño reavivado, cada prenda contaba una historia no solo de estilo, sino también de resiliencia, coraje y nuevos comienzos. Grace permaneció al lado de Liam, y su amistad se profundizó y enriqueció con el tiempo. Los muros que una vez encerraron el dolor de Liam dieron paso lentamente a la confianza y la compañía. Ya no era solo la misteriosa desconocida de aquella noche lluviosa. Era una fuente constante de aliento y confianza. Una noche, mientras la boutique cerraba y la luz dorada se desvanecía, Liam y Grace estaban sentados afuera bajo el vasto cielo estrellado. Liam la miró, con una silenciosa gratitud que le llenaba el pecho. «Cambiaste mi vida», dijo. En voz baja. «No solo con tu generosidad, sino con tu fe en mí». Grace sonrió. La calidez de sus ojos reflejaba las estrellas. «No, Liam, cambiaste tu propia vida en el momento en que me ofreciste ese viaje. Solo ayudé a iluminar el camino». El helicóptero que una vez llevó a Liam a la finca de Grace era ahora un recuerdo lejano, reemplazado por el sonido de risas. Amistad y sueños hechos realidad. Los hijos de Liam prosperaron y la boutique les brindó no solo un sustento, sino también un legado. Prueba de que la bondad puede impulsar la transformación incluso en los momentos más difíciles. La noticia de su historia se extendió mucho más allá de su pequeño pueblo, inspirando a otros a creer en el poder de la compasión y la belleza de la conexión humana. Liam reflexionaba a menudo sobre aquella noche lluviosa, dándose cuenta de cómo un simple acto de bondad había transformado su destino. Pensó en Sophie, cuyo recuerdo lo había atormentado y motivado a la vez, y sintió una sensación de paz. El dolor que una vez lo agobió ahora estaba entretejido en la estructura de su vida, un recordatorio del poder perdurable del amor. Mientras Liam y Grace estaban uno al lado del otro, listos para afrontar lo que el futuro les deparara, el mundo se abrió de par en par. Su historia era un testimonio de la verdad de que, a veces, cuando das sin esperar nada a cambio, la vida te recompensa de maneras que jamás podrías imaginar. Y así, bajo el cielo infinito, dos almas unidas por la bondad y la esperanza dieron un paso al frente juntas. Cambiadas para siempre.